Bueno amigos, entonces la sesión anterior estuvimos hablando de las propiedades planta y equipo. Básicamente estuvimos discutiendo acerca del alcance de la sección 17 y de cómo identificar una propiedad planta y equipo. No, señor. No, ¿cómo así? Que no. Buenas, ¿quién llegó? ¿Quién llegó por aquí? A ver, a ver. Bueno, estábamos hablando de la propiedad planta y equipo, sección 17. Y estábamos viendo cómo las propiedades planta y equipo entonces por definición son activos de naturaleza tangible. Y ojo que al decir que un elemento es activo, tenemos que devolvernos al marco conceptual, a la definición de activo, pero ahora enfocado a propiedades planta y equipo. Entonces, hagamos esa discusión de una vez y vamos a hacer algunos casos, porque recuerde que la norma nos dice, voy a escribir por aquí sección 17, propiedades planta y equipo. Sección 17, propiedades planta y equipo. Y entonces la norma nos dice por allá en los primeros párrafos, párrafo tal vez 17.2, nos dice que las propiedades planta y equipo son activos, activos de naturaleza tangible, activos que se pueden tocar, activos que ocupan un lugar en el espacio. Esos serán entonces los elementos de propiedad planta y equipo, que es distinto decir propiedad planta y equipo que decir activo fijo. El doctor Casanova nos hacía la aclaración la semana anterior del concepto de activo fijo para efectos fiscales y del concepto de activo movible. Las propiedades planta y equipo vienen a ser uno de los tipos de activo que se clasifican como activos fijos para efectos fiscales, pero no el único. Entonces, esa sección 17 de propiedades planta y equipo dice que las propiedades planta y equipo son activos. Y cuando yo veo esa palabra activos, me toca inmediatamente detenerme. Bien, aquí la pongo en negrilla porque entonces me toca ir a la definición de activos que está en el marco conceptual. Entonces, para decir que un elemento es activo, decimos que es un recurso controlado por la entidad, producto de hechos pasados, del cual se espera que fluyan hacia la entidad o que genera beneficios económicos, se puede medir fiablemente, se puede medir su costo o valor razonable de manera fiable. Por acá me dice Lida Cruz que no ve la pantalla. Ya mismo le soluciona el problemita, Lida. Lo que pasa es que yo aquí le tengo que dar llamada, compartir pantallas, porque si no, nadie la va a ver. Muy bien. Ahora sí me dicen si les va llegando la señal de la pantalla. Perfecto. Entonces, la norma dice que las propiedades planta y equipo son activos tangibles. Y si la norma dice que son activos tangibles, pues lo de tangible ya sabemos que ocupa un lugar, que es un elemento de naturaleza física. Pero cuando dice activo, como activo es una definición de la norma, pues entonces tenemos que ir a la definición de la norma, que es el marco conceptual, donde se establece entonces que el activo tiene todas esas características, que es un recurso controlado por la compañía, producto de hechos pasados, del cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos y todo eso que nos dice el marco conceptual en los párrafos 2.15 y siguientes. A ver si logramos conectar a los demás amigos. Entonces, ¿qué tal si discutimos un poco acerca del control sobre estos activos tan particulares que se llaman propiedades planta y equipo? Son activos tangibles, me dice la norma. Y ojo, la entidad espera utilizarlos por más de un periodo.
Bueno, me dice Lida que ya no ve mi pantalla. ¿Los demás me pueden ver y me pueden escuchar, por favor? Ah, ok, listo. Muy bien. Si hay algún inconveniente, ya sabe que me cuentan por ahí. Entonces, bueno, vamos a empezar a, digamos, a desgranar todo eso. Recuerden que en nuestro conversatorio no hay afanes. Aquí no esperamos pues volvernos expertos en NIF en 15 días. Vamos a discernir esta cuestión. Sí, nos vamos a volver expertos, pero no en 15 días, por ahí en 15 años. Dice, dentro de la definición de activo, me dice que el activo es un recurso controlado. Bien, entonces vamos a volver a hablar del control, a ver si todavía recuerdan esa discusión que hacíamos acerca de ese tema del control. Entonces digamos recurso controlado. Y fíjese que esas dos palabras tienen su significado cada una, porque dice recurso y la sola definición de recurso tiene toda una profundidad que nos podríamos quedar aquí días enteros hablando de ese tema. Pero entonces, concentrémonos en lo siguiente. Las propiedades planta de equipo son activos tangibles. Entonces, ojo, siempre que hablemos de propiedades planta y equipo, tenemos que ser capaces de ver la propiedad planta y equipo. Si usted no lo ve con sus ojos, o bueno, si de pronto alguien es ciego tal y no puede ver, pues lo puede palpar, ¿sí? Pero la propiedad planta de equipo ocupa un lugar en el espacio. La naturaleza de ese activo es su cuerpo físico, ¿sí? El cuerpo y la sustancia física es la que le da forma y existencia al activo. Entonces, primero que todo, para hablar de propiedades planta de equipo tenemos que pensar en eso, en que estamos viendo algo o en que tenemos un activo de naturaleza física, de naturaleza material, de naturaleza tangible. ¿Y por qué les digo esto? Porque es posible que nosotros tengamos unos elementos de naturaleza que se mantienen permanentemente en la compañía, pero tienen naturaleza intangible. Pero aquí se forma, digamos, hay una coyuntura o hay un punto en el cual hay una delgada línea entre lo que es una verdadera propiedad planta y equipo y entre lo que es un elemento intangible. O sea, ese recurso que es de naturaleza física, hay veces usted lo ve y parece propiedad planta y equipo, pero realmente no lo es, porque empiezan a caer sobre él algunas circunstancias que ya las vamos a definir aquí o que las vamos a tratar aquí en esa definición. Y básicamente tiene que ver precisamente con el concepto de control. Bien, recuerden que el concepto de control es un recurso, es un concepto muy importante. Mejor dicho, el que ostente el control sobre el activo, y tendremos que discutir mucho sobre el control de propiedades planta de equipo. El que ostenta el control, ese es el que reconoce el activo. El que ostenta el control sobre el mismo. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién es que me saluda por ahí en la casa de Rosario? Hola, amiguita o amiguito, bienvenidos. Bueno, ya me apagaron el micrófono. Pero vea, tenemos nuevas generaciones ya aprendiendo NIF. Entonces, ojo, un recurso controlado. Y ojo con esta idea que les estoy dando, que es una idea, un concepto, mejor dicho, que es el que le da a uno le da a uno la victoria en estas discusiones de NIF. El que controla el activo, ese es quien lo reconoce. Tranquila, Rosario, aquí siempre nos gusta saludar a los infantes. El que controla el activo, ese es quien lo reconoce. Pero nuevamente tengo que llamar la atención sobre esto. ¿Qué será control? Control será tenencia física. Control será, no sé, que yo pueda usar el activo solamente, que lo pueda traer y llevar de aquí para adelante. Entonces, me gustaría que algunos de ustedes, como esto es un conversatorio, no un monólogo, pues bueno, ¿quién de ustedes quiere participar para que empecemos a discutir acerca del concepto de control? Bueno, por aquí John nos dice que hay disponibilidad sobre el activo.
es un elemento muy importante, quién realmente dispone del activo. Y fíjese que cuando decimos quién dispone del activo, estamos hablando del uso, estamos hablando también del usufructo, estamos hablando de si lo puede vender, donar, regalar, alquilar, de si lo puede utilizar para su propio beneficio. Nos dice Lady Lorena, ¿alguien me puede regalar el material de la sección 17 que el profe nos envió la semana pasada? Ay, Lady. Lo que pasa es que Lady no estuvo desde el principio. Las primeras sesiones les mostré desde dónde lo puede descargar. Entonces voy a hacer un acto heroico con Lady y le voy a mandar el link del video de la primera sesión donde vimos cómo descargar el material. Por lo pronto vamos a mandárselo desde aquí pues. ¿Quién llegó? Buenas. ¿Quién llegó pisando duro? A ver, vamos a buscar este material por aquí. Dice, Lady, ¿me haces un favor y me recuerdas por el WhatsApp para mandarle ese material? Listo, que de aquí a las 8 que terminemos ya se me ha olvidado. Con esa memoria que yo tengo, que yo de lo único que me acuerdo es de las NIF. Yo no sé cómo hago. De lo único que yo me acuerdo es de las NIF. Pero de resto, hay veces hasta le cambio el nombre a los hijos míos y no son sino dos. Propiedades, planta y equipo. Ahí se lo acabo de enviar, Lady. Allí ya lo puedes descargar y lo puedes guardar en tu computador. Alejandra, creo que tienes nuevamente prendido el micrófono. Creo que debes tocar la pantalla y ahí te debe aparecer el icono del micrófono. Muy bien, entonces continuemos por acá. Entonces hablamos de los activos tangibles y hablamos del control sobre ellos. Entonces me dice John que puedo disponer de él. Y yo les agregaría lo siguiente. O más bien yo les diría, listo, si usted dispone de un activo, usted tiene que aclarar de qué dispone y en qué términos dispone de ese activo. Bien, porque por ejemplo, yo hace como, en la Semana Santa me fui para mi pueblo natal que se llama Salgar, Antioquia. A ver, un saludo ahí, levante la mano quien es antioqueño aquí pues. Me fui para Salgar, no me vaya a decir Casanova que usted, porque ahí sí no le creo, es más palmireño que un cholao. Entonces me fui para... Uy, apareció Casanova, está pendiente, ¿no? Bueno, entonces me fui para el pueblo natal y llegué allá al pueblito en severa camioneta, o sea, una Chevrolet Tracker así blanca, automática, ¿cierto? Y yo disponía de ese carro, yo podía salir para donde yo quisiera en ese carro, si íbamos a ir a una finca yo podía ir, yo podía montar al que quisiera en el carro. Entonces fíjese que yo en cierta manera yo disponía del vehículo, pero ojo, hay que aclarar en qué términos dispongo del vehículo y hasta dónde dispongo de él. Porque claro, me está diciendo aquí John Belandia, no lo puede vender. Claro, entonces fíjese que yo en ese momento podía usar el vehículo, pero no podía venderlo porque realmente yo no tenía acceso a los derechos de propiedad, no tenía derecho a cambiar de propietario con el activo. No podía pignorar ese carro, yo no podía ir a un banco a decirle présteme en plata sobre este carro. No, el banco no me prestaría con ese carro como garantía. Entonces no disponía yo de ciertos beneficios de los que sí dispone un propietario del vehículo. Yo simplemente lo tenía alquilado por unos días, sí, como 2, 3 días tuve ese carro. Entonces yo pagué 2, 3 días por disponer del uso del vehículo solamente. Ni siquiera se permitía el usufructo, porque yo no podía, por ejemplo, ponerme a trabajar en ese carro, no me lo alquilan para eso. Pero sí disponía del uso, pero ojo, durante un tiempo muy limitado, 3 días. La vida útil o la vida económica de ese activo probablemente sean unos 10, 12, 15 años. Yo solamente lo tuve 3 días. ¿Ok? Entonces, el tiempo por el cual yo lo pude usar, o sea, el tiempo en el cual yo dispuse, así fuera de manera limitada de ese activo, fue un tiempo muy corto. Entonces, el solo hecho de que yo pueda usar el activo, el hecho de que yo lo pueda mover de un lado para otro, el hecho de que yo corra riesgos con ese activo,
Porque fíjese, en esos 3 días, si hubiera pasado algún accidente, pues yo tenía que poner la cara, aunque hay póliza de seguro, pero de todas maneras yo soy ahí responsable solidario. Pero todos esos elementos no hacen que el carro tenga que ser incorporado en mis estados financieros, porque lo tenía a título de arrendamiento por un tiempo muy limitado, 3 días. ¿Listo? Entonces, esto es para que nos hagamos a esta idea. No es el que tiene el activo, no es el que lo usa, no es aquel a quien vemos con el activo, ese no es el que lo tiene que reconocer en sus estados financieros. Es aquel que tiene el mayor grado de control sobre ese activo. ¿Ok? Entonces, si usted, por ejemplo, por ahí, algún familiar o vecino suyo llegara en severo, carísimo, usted tiene que preguntarle, venga, Brian, de acuerdo con lo establecido en el párrafo 2.15 y siguientes del marco conceptual de la NIF para pymes, ¿ese carro es suyo o usted está chicaneando? Entonces él ahí le contará, no, pues lo alquilé, o no, este carro es de un amigo, o no, esto y lo otro. Pero si él le dice, no, este carro yo lo compré, ya lo pagué, mire, está a nombre mío, yo podría comprarlo, venderlo, prestarlo, arrendarlo, él sí está entonces ejerciendo la mayor parte de lo que se llama el control sobre el activo. Es más, si lo tiene a nombre de él y todo, pues él es el que ostenta el control total sobre el activo. Entonces, no es la ubicación del activo, no es quien lo tiene en su poder, no es quien lo esté usando, no es a quien vemos con el activo, sino que es aquel que tiene el mayor grado de control sobre el activo. Bueno, recordemos, los que estuvieron desde el inicio, yo sé que algunos pues no estuvieron desde el inicio, pero recordemos que el término control significa dos cosas. Entonces vamos a hacer aquí un pequeño gráfico que va a decir así. Escribamos aquí, digámosle, control. Pongámosle una letrica más grande. Eso es centrado. El término control significa dos cosas. Entonces, una y otra. O sea, para que se configure control, entonces una entidad debe tener la mayor participación o el mayor grado de estas dos cosas. ¿Sí? Estas dos cosas que ya ustedes me las van a decir en este momento. ¿Cuáles son los dos elementos que configuran el control sobre un activo? A ver, los que estuvieron desde el inicio, este es como su primer parcial. Vamos a ver cómo les va en el primer parcial. Bueno, y si no participan, lo hacemos democráticamente. Ya saben cómo es democráticamente conmigo, ¿cierto? A ver, ¿quién se anima? Nadie se anima, por Dios bendito. Bueno, voy a pensar que todos están tratando de escribir al mismo tiempo, entonces el sistema de chat se bloqueó. Pero yo sé que todos están tratando de escribir en este momento estas dos palabras. El control es la exposición ¿a qué? Esa palabrita que dijo Sandra. Control es la exposición a riesgos, dice Sandra, muy bien. ¿Sí? Y control es el derecho a beneficio. Muy bien, sí, yo sabía que todos estaban tratando de escribir al mismo tiempo y por eso se había bloqueado el sistema de chat. Control tiene que ver con riesgos y beneficios. El que ostente los beneficios y el que esté expuesto a los riesgos en la mayor medida, ese es el que controla. Y ojo, no hay dos que controlen. O sea, un activo no puede aparecer al mismo tiempo en dos estados financieros diferentes. Bien, es posible que el activo no aparezca en ningún estado financiero, pero no es posible que el activo aparezca en dos estados financieros al mismo tiempo. Porque si uno controla, no controlan dos. ¿Ok? Bien, entonces control es eso. Exposición a riesgos, derecho a beneficios. Listo. Y que esto nos queda absolutamente claro. Fíjese que ni siquiera hemos empezado a hablar de propiedades, planta y equipo, sino que era necesario devolvernos a la definición misma de los activos. Ahora pensemos en riesgos y beneficios.
Bueno, hay casos que son muy fáciles, ¿bien? Entonces, el caso típico donde usted dice, por ejemplo, necesito un computador y se va a la tienda de computadores, dice, ¿cuánto vale ese computador? Le dicen, ese vale 6 millones de pesos. Usted dice, pero el color no me gusta. ¿Cuánto vale este de acá? Vale 800.000, ese color sí me gusta. Y compra el computador. Le hacen su factura y le entregan el computador. Mire, todo eso pasó pues tal vez en media hora, en una hora. Listo, usted, mejor dicho, usted salió y cuando volvió ya tenía computador. Entonces ahí es muy fácil establecer que usted es quien debe reconocer ese computador como propiedades, planta y equipo. Ya usted tiene los riesgos y los beneficios sobre ese computador. Si usted al momento de recibir el computador, pagar y que le den la factura, si en ese momento sale del almacén y alguien se roba el computador, ya usted es el que pierde, usted tiene ese riesgo. Si saliendo del almacén usted ve un aviso que dice, ya lanzaron esta nueva línea de computador más potente y por lo mismo 800.000, usted ya compró ese, o sea, usted tiene riesgo, el riesgo de obsolescencia ya lo está asumiendo usted. Pero también tiene los beneficios. Usted ya pagó el computador, se lo entregaron y todo. Desde ese momento usted lo puede usar para trabajar o para alquilarlo, para arrendarlo, para regalarlo. Entonces, si el asunto es de ese tamaño, de ese estilo, es muy fácil establecer el control. En el momento en que le entregaron su activo, tiene usted el control. Pero nos toca mirar algunos casos de los que no son tan fáciles para entonces poder digamos, comprender cómo aplicar ese concepto de recurso controlado. Si tienen ustedes algún caso, con mucho gusto me escriben por allí para que lo presente. Bien, entonces pensemos en este caso. Una entidad necesita una maquinaria para fabricar su producto. El proveedor de esta maquinaria está en Alemania. Esa maquinaria cuesta 500 millones de pesos. Entonces al proveedor de Alemania hay que mandarle una carta de crédito donde un banco se compromete a hacer el giro de los 500 millones de pesos, su equivalente en dólares. Y entonces el proveedor le dice, listo, el negocio es así. Usted me da la carta de crédito y en ese momento yo inicio el ensamble, el proceso de ensamble de la máquina, que se demora 20 días. Y una vez ensamblada la máquina, entonces yo la llevo al puerto y la despacho. Y hacen un tipo de negociación en el cual la negociación es una negociación FOB, o sea, liberado en puerto de embarque. Entonces pregunto, y es más, supongamos que usted tiene los 500 millones de pesos en el banco, usted tiene la plata para comprarla. Entonces usted le dice al proveedor alemán, mire, téngale pago los 500 millones de pesos. Pregunto, en el momento en que usted paga la máquina, ¿usted ya puede decir que tiene máquina? Es decir, ¿usted ya tiene control sobre la máquina? ¿Sí o no? Perfecto, usted no tiene control sobre esa máquina. Pero ahora supongamos que usted hizo con el proveedor un contrato en donde dice que una vez usted haya hecho el pedido no se puede retractar. O sea, el solo hecho de que usted haya mandado el pedido y haya pagado la plata hace que ya usted no se pueda retractar, y si se retracta pierde la plata. Ahí podría decir usted que la máquina ya es suya. A ver qué nos dice Sandra. Todavía no los convenzo de que la máquina es suya. Entonces, ojo, al margen de si usted ya la pagó o no, y al margen de si usted puede retractarse o no, fíjese que la máquina ni siquiera existe, todavía no la han ensamblado. Entonces mal haríamos nosotros en decir que tenemos control sobre algo que todavía no existe, ¿sí? ¿Sí ve? Entonces tiene mucho sentido decir que yo todavía no tengo máquina, aunque no me puedo retractar, aunque ya la pagué, todavía no tengo máquina porque la máquina ni siquiera existe.
Entonces lo único que hay es un contrato de compraventa de la máquina. Ese acuerdo que se hizo con el proveedor es un contrato de compraventa, pero todavía no se ha hecho la transacción, no se ha completado la transacción, que es el punto en el cual él recibe todo lo que tiene que recibir y yo recibo también todo lo que tengo que recibir. En ese punto lo único que hay es un anticipo, que lo está mencionando John Velandia. Pagué la máquina y voy a decir activos, anticipos para compra de maquinaria, 500 millones de pesos. Nos dice Sandra, buenas noches. Ay, ¿qué es esto? Doctor, buenas noches. En los anticipos, ¿qué podría ser el del ejemplo de la máquina? Se debe evaluar si cumplen con la definición de instrumentos financieros. Bueno, entonces primera respuesta a esta pregunta. Fíjese lo que nos está escribiendo Sandra. Los anticipos, ¿será que cumplen la definición de instrumentos financieros? Bueno, nosotros no hemos visto todavía la parte de instrumentos financieros, pero les voy a dar este pequeño avance. Los anticipos, los instrumentos financieros son derechos de cobrar o obligaciones de pagar. Obligación de pagar o derecho de cobrar. O sea que cuando usted dice tengo un instrumento financiero es porque en una fecha establecida usted va a ir, pone la mano y le entregan plata. Cuando usted tiene un anticipo, eso no se cumple, porque el anticipo no le da a usted el derecho de cobrar. Lo que le podría dar el derecho a cobrar es que el proveedor le incumpla. Ah, bueno, ahí sí se genera un derecho de cobrar. Pero el anticipo en sí mismo, el contrato de compraventa y ese pago anticipado no le genera a usted el derecho de cobrar. Le genera a usted el derecho de recibir un bien o de recibir un servicio. Bien, entonces, claro, un CDT sí es un instrumento financiero, como lo dice Gloria. Entonces los anticipos no se clasificarán como instrumentos financieros. Es más, a mí ni siquiera me gusta clasificarlos como una cuenta por cobrar, porque realmente darle un anticipo al proveedor no representa para mí un derecho a cobrar nada. Es un derecho a recibir una máquina, a recibir un inventario, a recibir la prestación de un servicio. Pero la mayoría de empresas la clasifican como cuentas por cobrar. De todas maneras, si yo voy a hacer una auditoría y tienen anticipos como cuenta por cobrar, yo no voy a levantar una salvedad por eso. Si lo tienen como instrumento financiero, ahí sí voy a poner mi salvedad, porque un anticipo no cumple la definición de instrumento financiero. Entonces, anticipo simplemente es un activo. Le di una plata. Es un recurso controlado, sí, y lo que yo estoy controlando es el derecho a recibir esa máquina, que ese derecho no lo tiene otro, lo tengo yo, que fui quien pagó el anticipo. Bien, nos dice, entonces si cumple con la definición de instrumentos financieros, no la cumple. Si no cumplen con la definición, se deben clasificar a otra categoría de activo. En mi caso, todos los anticipos son para la construcción de obra, es decir, propiedades, planta y equipo. En mi consideración, dice Sandra, yo la informé a junio 30 como otros activos porque aún no está finalizada la obra. Tiene sentido, usted lo puede mantener como activo, pero ojo que también podríamos estar hablando de una propiedad, planta y equipo en construcción. Hay que mirar qué pasa cuando yo le he dado plata a alguien para que me vaya construyendo una bodega y la bodega ya va en la mitad. Ah, bueno, ojo que ahí tengo la mitad del activo que ya debería estar en propiedades, planta y equipo, pero sí hay un juego ahí entre los dos. Lo que reconozco como propiedad, planta y equipo, así sea en curso, y lo que he pagado como anticipo. Me dice que no tiene corte de obra. Bueno, de todas maneras, bueno, y estamos a junio 30, listo. Es posible que no se vayan a poner a hacer una evaluación allí a ese corte, sino que simplemente digan, no, pues esperemos que llegue diciembre a ver cómo vamos o si ya terminamos. Bien, hay consultores que dicen que se debe informar los anticipos de acuerdo con la destinación. Fíjese que sí, hay consultores que dicen eso. Yo incluso decía eso hace algunos años y lo decía porque lo leí en un libro. Pero me empezaron a decir, venga, ¿usted por qué está hablando de eso? Y yo decía, espere, yo reviso. Entonces me fui a revisar y resulta que yo me había leído un libro de... Oiga, ¿de quién es ese libro? No me acuerdo en este momento.
Se me fue quién es el autor. Qué pena, hombre, uno olvidase del autor. No, no era de Legis. Se llama, espere que aquí lo tenemos, voy a darle los créditos al autor. Entonces, yo me fui a leer ese libro y en ese libro decía esa cuestión. NIF 1, conversión del balance de apertura se llama, de Néstor Alberto Jiménez Jaimes. Este señor, voy a buscarlo, que no me acuerdo tenerlo aquí en mis contactos. De Néstor Jiménez Jaimes. Y entonces él, en ese libro, él dice que los anticipos se traten de acuerdo con la destinación, y yo me había ido por esa corriente. Pero luego, cuando empecé a estudiar un poco más y a hablar con otros colegas, entonces empecé a comprender que yo no puedo decir, por ejemplo, que en este caso le di 500 millones de pesos al proveedor de la máquina. Esos 500 millones de pesos están destinados a una máquina y a nada más. Pero yo no puedo llevar eso a propiedad, planta y equipo. ¿Por qué? Porque todavía no tengo un activo de naturaleza física sobre el cual tenga control. Entonces todavía no hay máquina. Pues yo no puedo decir que eso es máquina. Yo tengo que decir que eso es un anticipo. Supongamos que yo le di anticipo a un proveedor para comprarle inventario. Yo no puedo decir que eso es inventario, porque yo no puedo vender un anticipo, yo no puedo consumir un anticipo. Entonces, cuando le doy anticipo a un proveedor para comprar inventario, tengo que llevarlo a un activo de naturaleza distinta que se llame anticipos. Supongamos que le di un anticipo a una empresa de software para que me desarrolle mi software personalizado. Yo no puedo decir que tengo software, no puedo decir que tengo intangible. Yo lo que tengo es un anticipo. Entonces, clasificar el anticipo de acuerdo con su destinación es una corriente que algunos defienden, pero que en mi caso yo no la comparto, y por un tema como ese sí le levantaría una salvedad, porque después de estudiar esto a fondo, incluso cambié mi postura y dije, verdad, los anticipos no se deben clasificar según su destinación, sino que se llevan a una cuenta de otros activos que se llama anticipos y listo. Entonces, ¿qué es lo más conveniente? Ahí le acabé de responder. Igualmente, de acuerdo a cómo se informe, me afecta la liquidez de la entidad, porque si lo reclasifico en otros activos, podría dejarlo como corriente. Si lo clasifico como propiedad, planta de equipo, no sería activo corriente. Fíjese, compañeros, que de todas maneras, si la destinación del anticipo es convertirse en propiedades, planta y equipo, entonces yo no debería tratarlo como un activo corriente. Tendría que tratarlo como un activo no corriente. ¿Por qué? Porque ese activo no se va a realizar en el corto plazo. O sea, no se va a convertir en plata, se va a convertir en máquina. Y los activos que se llevan a activos de corto plazo o activos corrientes son aquellos activos que se van a realizar en el corto plazo. O sea, se van a convertir en plata en un periodo corto de tiempo. Entonces, un anticipo pagado para adquirir una maquinaria no lo debería considerar un activo de corto plazo. Eso es un activo de largo plazo. Distinto sería si di un anticipo para comprar mercancía. Bueno, igual tengo que evaluar. De pronto, si la mercancía me la van a entregar en 2 o 3 meses, ese anticipo se clasifica como corriente, porque en 2 o 3 meses tengo inventario y en otros 2 o 3 meses lo vendo y se volvió plata. Pero el anticipo con destinación de convertirse en propiedad, planta y equipo, en intangible, en activo biológico, en propiedad de inversión, en una inversión en asociada, en una controlada, no se debería clasificar como activo corriente, sería no corriente. Bien, no sé si haya alguna otra inquietud de parte de la colega Sandra. Muchas gracias por el caso, muy bueno ese caso que acaba de plantear. Si el anticipo es para un servicio, por ejemplo, para un abogado, muy delicado, porque primero que todo hay que mirar si realmente es un anticipo o si tengo que llevarlo al gasto. Porque fíjese que, por ejemplo, si el proceso en el cual me va a asesorar el abogado es un proceso de largo plazo, como por ejemplo procesos sobre bienes raíces, esos procesos suelen ser larguísimos, una sucesión, un proceso de legalización de una falsa tradición, un proceso de paternidad,
un proceso de una demanda por no sé qué. Entonces, si es de largo plazo, pues eh, es más, así sea de largo plazo, yo debería llevar eso al gasto, porque yo no tengo la certeza de que realmente vaya a ganar ese caso. Me dice que es no es corto, es de 3 meses o está contratado así por 3 meses. Le pagaron hoy, va a prestar un servicio que se demora unos 3 meses en ejecución. Yo le diría a Sandra y demás compañeros, un anticipo que se va a convertir en servicio en un corto periodo de tiempo, lleve eso al gasto de una vez. No se ponga a llevar eso al activo porque entonces a usted mismo le toca después estar amortizando ese activo contra el estado de resultados y haciendo cálculos y llevando de a poquito. Lleve de una vez eso al gasto. Y de pronto hasta se le olvida y llega el 31 de diciembre y usted con ese activo ahí. Y luego las utilidades están bajitas y el gerente dice, ay, déjeme eso ahí, no me lo amortice. Si es de corto plazo, llévelo al gasto. No importa si, por ejemplo, usted pagó en enero y el servicio se va a prestar en enero, febrero y marzo. Ay, es que me queda enero a pérdida o me queda enero con un gasto muy alto. Para el informe de la junta, pues hace un cuadrito de Excel y ahí sí pone una partecita del gasto y lo otro diga que es un anticipo. Pero si yo fuera el contador, lo primero que le digo al gerente es, cualquier erogación que se vaya a consumir en un periodo corto de tiempo, yo llevo eso al gasto de una vez. Yo no me voy a poner a amortizar. Sí, yo sé que algunos lo hacen. Pero por ejemplo, el SOAT del carro. Yo compro el SOAT del carro, por ejemplo, en noviembre y yo llevo eso al gasto. Ay, es que el SOAT dura hasta noviembre del próximo año. No me importa, yo lo llevo al gasto porque yo no me voy a poner a controlar la amortización de un SOAT. Es más, si es un gasto que se hace cada año, así lo pague en noviembre, yo llevaría eso al gasto. Porque de todas maneras en noviembre del año que viene hay que pagar otro, entonces igual me va a quedar un valor cada año. Nos dice Lady, en NIF hay que tener muy claro en las políticas que se va a amortizar. Claro que sí. Y hay que hacer un análisis de materialidad para no estar amortizando cosas que no se necesita amortizar. Recuerde que cada vez que usted lleva algo al activo, eso es como si usted tuviera un hijo. Usted le toca responder por ese hijo hasta que sea mayor de edad. En el caso de este tipo de conceptos, usted tiene que responder por ese diferido. Eso es un diferido, la verdad. Usted tiene que responder por ese diferido hasta que se vaya al gasto. Haga de cuenta de cuando se va al gasto es porque ya se volvió mayor de edad. Entonces, estar llevando un poco de cositas al activo le va generando al proceso contable una cantidad de desgaste, una cantidad de amortizaciones que muchas veces no valen la pena. En el aspecto tributario, ¿cómo sería el tratamiento del anticipo si aún no me lo facturan porque no se ha prestado el servicio? Entonces ahí voy a aclararle el tratamiento contable y ya le doy la palabra al doctor Casanova. Ojo, si usted pagó para que le presten un servicio y no se lo han prestado, eso es un anticipo y eso tiene que quedar en el activo. Bien, si ya le prestaron es decir, el reconocimiento como gasto se da en el momento en que le prestan el servicio, independientemente de si ya lo pagó o no lo ha pagado. Si usted paga antes de que le presten el servicio, pues tiene un anticipo. Pero si le prestaron el servicio y si le prestaron el servicio y ya pagó, igual es gasto. Si le prestaron el servicio y no ha pagado, es gasto y cuenta por cobrar. Ahora, voy a darle la palabra al doctor Casanova y el doctor Casanova nos va a aclarar y nos va a dar algunas recomendaciones acerca del tema de la famosa factura. Porque nos está preguntando Sandra, ¿qué pasa si hice un anticipo pero aún no me lo facturan porque no se ha prestado el servicio? Entonces yo le preguntaría al doctor Casanova, ¿qué pasa si pagué, no me han prestado el servicio ni me han facturado? Pero también es posible que yo pague y me den una factura sin haberme prestado el servicio. Y en otras ocasiones me prestan el servicio y por algún tema no me han facturado. ¿Qué pasa en esos casos, doctor Casanova? Pues, doctor, anteriormente existía el principio de realización del costo del gasto. Y me decía la norma tributaria que el costo del gasto se entendía realizado cuando
yo ya estaba en la obligación de pagarle al tercero. Él me presta un servicio, lo finaliza, y anteriormente cuando yo ya estaba en la obligación de pagarlo, entonces nacía el derecho de esa persona para cobrarme. Así lo decía el principio de causación de costos y gastos en la norma anterior. Pero ahora, con la ley de reforma tributaria, me dicen los costos y gastos se entienden realizados cuando contablemente se entiendan devengados. Es decir, que el derecho tributario en este caso no tiene regla propia para la situación que se plantea, sino que es a la norma contable la que le toca definir si eso es gasto, si se lleva una cuenta por cobrar, si se lleva una cuenta por pagar. O sea que el derecho tributario, doctor, remite en este momento a lo que digan las NIF, doctor. Interesante, La doctor Casanova. solución Y no es entonces, tributaria. bien, ¿y qué pasa con la factura del servicio? Es que como la misma norma, la misma norma internacional dice que la factura no es la esencia, la Ajá. factura es un instrumento en donde se tipifica el derecho del tercero o el mío, pero no es de la esencia de las NIF. O sea, la factura en este caso es lo de menos. Para efectos tributarios ya no es como antes que la factura era un instrumento fundamental, ya con la reforma tributaria no. En consecuencia, doctor, la factura es lo de menos. A mí lo que me interesa en este caso es definir cómo me dice la norma contable que lo debo hacer, doctor. O sea, no hay respuesta en derecho tributario porque se remite a lo que es el gasto o el costo contablemente devengado. Bien. Muchas gracias, doctor Casanova. Y me hace acordar de un caso, y es lo que pasó el año pasado cuando estábamos en vísperas de la reforma, que algunas entidades entonces ofrecían facturar en diciembre algún servicio que iban a prestar en enero o en febrero, y las empresas entonces pagaban el servicio en diciembre y se le hacía la factura con ese IVA de esa fecha, aunque el servicio se prestara en enero o en febrero. Fíjese que en ese caso, desde el punto de vista contable, aunque se haya hecho la factura y aunque se haya recibido la plata, pues para efectos de quien recibió el dinero y elaboró la factura, él tiene un pasivo, un ingreso recibido por anticipado, y él no ha prestado el servicio, entonces no puede reconocer el ingreso. Y para efectos de quien pagó es lo mismo, pero al contrario, él no ha percibido el servicio, por lo cual no puede reconocer la compra, aunque la factura la haya recibido. Y aunque se haya generado el IVA y la retención y todo eso, eso se genera con la factura. Pero el servicio no se reconoce como ingreso ni como gasto hasta que no se ejecute, y entonces el tratamiento fiscal sería igual, sería según lo que nos dice el doctor Casanova. Y la DIAN dijo en un concepto recientemente, para efecto del IVA no aplican las normas internacionales de contabilidad, doctor. Perfecto. Para efectos del IVA, sí, entonces el día que se haga la factura, ese día se genera el IVA. Bien. Nos dice, Doctor, sí señor, pero hay, cuéntenos. pero hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Y es que en materia de IVA, como la norma no cambió, dice que el IVA se entiende en el caso que estamos planteando en el momento en que se facture, doctor. O sea que Perfecto. para efectos de IVA no interesa que el gasto sea realizado sí o no, porque como hay norma específica que me dice que la factura, si muestra el IVA, en ese periodo es que tengo que mostrarlo, doctor. Perfecto. Mire que nos dice Rosario, cuando se contrata con el Estado, ellos piden que se le haga una factura para ellos hacer un anticipo. Y por ejemplo, cuando se pide un equipo en importación y el equipo llega en 3 meses. Allí el tratamiento contable, Rosario y compañeros, el tratamiento contable es, aunque usted haya hecho la factura y haya recibido la plata, si usted no ha entregado la máquina, usted no ha vendido. Entonces, esa plata que recibió se lleva como un anticipo. No puede reconocer ingreso solamente por el hecho de haber elaborado la factura, incluso ni porque hubiera recibido la plata. Y bueno, y Sandra hace una pregunta ya muy fiscal: ¿qué hacemos con los IVA? ¿Cómo controlar cuando hay tantas transacciones y los administradores a toda hora quieren obviar las facturas? Bueno, ahí ya tocará idear un mecanismo de control, idear un mecanismo de control para saber. Y de todas maneras, mire, yo creo que en la mayoría de los negocios esas transacciones van a ser inusuales. Tienen que ser transacciones inusuales. Porque si se vuelve un tema ya usual, corriente, continuo, pues entonces debería organizarse ese tema de la elaboración de la factura.
Si es un tema que se presenta siempre, es posible que se traten de pocos negocios de cuantías muy grandes. Como son pocos negocios, se pueden controlar fácilmente. Pero yo diría que en la mayoría de transacciones no vamos a tener ese problema. Bien, y para los casos puntuales llevaremos el control. Nos dice Sandra que en su caso no. ¿Cuál es su caso, Sandra? Cuéntenos, prende el micrófono porfa y nos cuentas para ver entonces cómo podemos avanzar en ese caso. Ah, no tiene micrófono. Bueno, cuéntenos. Los IVAs. ¿Ustedes qué hacen, Sandra? ¿O cuál es el asunto que les está generando la problemática? Tratamiento del anticipo. Bueno, entonces, ¿yo qué le recomendaría? Y de todas maneras se lo recomiendo siempre, porque con la entrada de normas internacionales es cierto que en algunos casos yo tengo el gasto y tengo el pasivo, pero no tengo la factura. Entonces, yo lo que le he recomendado siempre a la gente es que lleven esto en una cuenta especial, por ejemplo, una cuenta que se llame servicios prestados no facturados, en donde yo ya sé que tengo el gasto y tengo la cuenta por pagar, pero no tengo la factura. Cuando me llegue la factura, la recepción de la factura se convertiría en un hecho económico. Entonces se recibe la factura y se trasladan esas partidas de la cuenta que se llama sin factura a una cuenta ya que sea con factura. No sé qué tan complejo sea, pero de todas maneras, si ese es el día a día de la empresa, yo creo que es necesario establecer un modelo contable en el cual usted en la contabilidad le pueda hacer el rastreo a cuáles temas ya están facturados, cuáles ya están pagados, cuáles servicios ya están prestados, y crearle sus cuentas auxiliares para poder controlar eso, porque de otra forma yo no vería entonces cómo hacerlo. O sea, llevar un cuadrito en Excel pues es muy riesgoso, se me puede borrar, se me puede dañar. Entonces yo diría incluso tener cuentas auxiliares para eso. Bueno, doctor Casanova, ahí le están haciendo una pregunta, si tiene el artículo por ahí a la mano. Doctor Casanova. Doctor, ya se lo suministro. Perfecto, ya lo va a buscar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy bien, entonces volvamos por aquí a nuestra discusión. Fíjese todo lo que podemos discutir acerca de los riesgos y beneficios. El hecho de que yo haya hecho un pedido, que ese pedido sea irrevocable, el hecho de que ya lo haya pagado, no significa que tenga todavía el control. ¿Por qué? Pues porque ni siquiera existe el activo. Ahora, la ubicación. Ya en el mes pasado que estuvimos hablando de inventarios, hablamos ampliamente acerca de cuándo es que se debe reconocer la compra y decíamos que el activo se convierte en recurso controlado de acuerdo con el término de la negociación. Bien, entonces el activo se controla cuando el proveedor ha cumplido con los términos de la negociación. Perfecto, entonces si la negociación es FOB o incluso si la negociación es CIF, los riesgos y ventajas del activo están en cabeza del comprador desde el momento en el cual la carga se monta en el barco en el puerto de destino. Entonces allá cuando se monta la carga en el barco se libera o se emite un documento que se llama el BL, el Bill of Loading, la carta de embarque. Entonces en ese momento es donde el vendedor reconoce el ingreso y el comprador reconoce la compra. En ese momento ya la entidad puede decir tengo máquina, aunque la tengo en un barco por allá al otro lado del mundo, pero ya es mía porque tengo los riesgos y los beneficios de esa máquina, ¿ok? Entonces esa máquina ya podemos decir que es de la entidad. Voy a poner aquí otro ejemplo, voy a marcarlo como ejemplo 1. A ver, una entidad desea adquirir una máquina cuyo costo es de 1.000 millones. La entidad acuerda con el proveedor
un pago de 500 millones en el momento de la instalación de la máquina, y el excedente será cancelado en un plazo de 6 meses. El proveedor no elaborará la factura de venta hasta tanto reciba el pago total. Eso es lo que se conoce como entrega con facturación posterior. En un negocio como este, fíjese que la transacción se dilata por un periodo de tiempo. Hay transacciones, de todas maneras, las partes o los pasos de la transacción son los mismos. Lo que pasa es que están dilatados. Si yo voy a la panadería y digo, deme un pan de 100, me entregan el pan y entrego los 100, se cumplió todos los pasos de la transacción, se cumplieron en un lapso muy corto, en un minuto. En este caso, le digo al proveedor, dame una máquina. Él me dice, tenga la máquina. Le digo, tenga una parte y dentro de 6 meses nos vemos y le entrego la otra parte. Se dilata la operación en un plazo de 6 meses. Entonces el proveedor, digamos que a modo de garantía, el proveedor me dice, pues hermano, yo le entrego la máquina, pero la factura se la doy cuando me acabe de pagar. Es decir, usted va a ser el dueño en propiedad de la máquina cuando me la acabe de pagar. Entonces les pregunto, ¿será que el comprador de la máquina podrá reconocer esa máquina desde el momento en que se la entregan o tendrá que esperar 6 meses a que pague y le hagan la factura? ¿Ustedes qué opinan en ese caso? Y ojo, aclaro, la entidad no recibirá la factura. El vendedor no va a elaborar la factura de venta en ese momento. Entonces, a ver qué nos dice John Belandia. Si ya la instaló, creo que sí, se tienen los riesgos. Desde el momento en que la tiene, lo reconoce como propiedad planta de equipo una vez la tenga lista para su uso, independiente de la facturación. Bien, entonces fíjese cómo ya estamos viendo la transacción desde el punto de vista de los riesgos y las ventajas de la máquina. El comprador de la máquina tiene riesgos sobre ella. Sí, es más, ojo, el vendedor también tiene riesgos sobre esa máquina. Porque si esa máquina la parte un rayo y el cliente no le ha acabado de pagar, pues de pronto el cliente ni se la paga, ¿cierto? Pero ese riesgo de todas maneras es un riesgo más pequeño que los riesgos que tiene el comprador. El comprador tiene riesgos de obsolescencia. Si la máquina al otro día sale una nueva tecnología mucho mejor, pues él ya no puede devolver la máquina, ya compró esa. Si la máquina al otro día resulta que la están fabricando más barata en otra parte, pues él ya compró esa, ya negoció el precio, ya no le bajan ni le suben. Entonces el comprador tiene esos riesgos. Beneficios, claro, el comprador ya puede utilizar esa máquina, ya dispone de ella para usarla, si es para alquilarla ya la puede alquilar. Lo único que el comprador no podría hacer es vender la máquina por una restricción limitada, es que no ha recibido la titularidad de la máquina. Bien, entonces el vendedor se guarda todavía ese derecho de titularidad, pero es un tema pequeño en comparación con los riesgos y ventajas que tiene el comprador. Nos dice, ¿quién más me escribió por aquí? No me han escrito más. Entonces, claro, en ese caso, el comprador debe reconocer la máquina en el momento en que ya el proveedor se la entregó de acuerdo con los términos de negociación, aunque no haya recibido todavía la factura de venta. Entonces vamos a decir aquí, el comprador debe reconocer la máquina desde el momento en el cual
la tiene a su disposición, aunque no haya recibido la factura de venta. Bien, nos dice, bueno, el doctor Casanova ya nos envió por aquí el artículo 39 de la reforma tributaria, artículo 59 del estatuto y artículo 61 de la reforma, artículo 105. Nos dice John, en este caso, si pasa de un año a otro, debe hacer la revelación de que ese activo aún no es de propiedad de la empresa. Claro, mire lo importante, y es que en este tema de revelaciones, las normas piden unas revelaciones particulares, claro, pero la norma siempre me deja un último literal que dice: y cualquier otra información que sea importante para el usuario de la información financiera. Entonces, el hecho de que la máquina no sea todavía propiedad de la compañía es un hecho importante que debe ser conocido por los usuarios de la información financiera. Entonces, claro que hay que hacer esa revelación, y es una revelación importantísima. Nos dice Gloria, lo mismo sucedería en el caso de comprar un inmueble con promesa de compraventa y se da un valor inicial y el resto al trámite de la escritura. ¿Cómo le parece, Gloria, que es exactamente igual? Habrá que mirar los detalles de la negociación, pero es posible que se reconozca el activo aunque aún no se tenga la propiedad. Bien, o aún conservando la propiedad es posible que el activo tenga que ser dado de baja de los estados financieros. Ahorita hacemos un caso como ese. Bueno, vamos a hacer el caso y el tratamiento contable, y ya le pedimos entonces al doctor Casanova que nos ayude con el tratamiento fiscal. Bien, porque estos casos que se van volviendo complejos pues son los más interesantes, porque es donde yo tengo que saberme desenvolver desde el punto de vista de los estados financieros y también de la declaración de renta. Bien, entonces el comprador debe reconocer la máquina desde el momento en el cual tiene a su disposición, aunque no haya recibido la factura de venta. La entidad debe reconocer el activo y la cuenta por pagar por los 500 millones que adeuda. Bueno, entonces yo le preguntaría al doctor Casanova en este momento, en los estados financieros yo estoy diciendo, tengo una máquina y la llevo a propiedad, planta y equipo, y una cuenta por pagar de 500 millones. Ya pagué 500, debo 500 que la voy a pagar en 6 meses. Suponga que la máquina me llegó el 1 de diciembre y yo la reconocí ahí, pero la factura me va a llegar en mayo cuando yo haya hecho el pago. Entonces la pregunta de mi estimado doctor Casanova, ¿fiscalmente sería el mismo tratamiento o hay algún tema especial en casos como esos? Doctor, estaba atendiendo un casito por acá, ¿me lo repite? Ah, bueno, perfecto. Esta entidad, si quiere, en pantalla tengo el caso, una entidad va a comprar una máquina, vale 1.000 millones, y la entidad solamente tiene 500, entonces le dice al proveedor, deme la máquina, yo le doy 500 y en 6 meses le doy los otros 500 millones. Desde el punto de vista de los estados financieros, cuando el proveedor le entrega la máquina, aunque no le haya dado la factura, porque el proveedor le dijo, yo le hago la factura cuando me acabe de pagar, me tomo como garantía el derecho de propiedad sobre la máquina, y solamente le hará la factura cuando acabe de pagar. Entonces, si la máquina la recibí en diciembre y pagué 500, pero la factura la voy a recibir en mayo cuando acabe de pagar, la pregunta es si el tratamiento fiscal en ese caso es igual o hay algún tratamiento especial. No, doctor, es que aquí lo primero que se tiene que tener en cuenta es si la persona que me está vendiendo el bien ya me tiene que entregar la factura, porque en lo que usted me está diciendo, él está condicionando al pago de la última cuota para poderme hacer la factura. Y eso el artículo 615 y 617 del Estatuto Tributario dice que la factura tiene que hacerse en el momento de la realización de la operación. Y la realización de la operación se da cuando ya acordamos en la compraventa. Yo digo cuánto le voy a dar, usted me dice qué me va a entregar, nos ponemos de acuerdo. Entonces, como la transacción jurídicamente se perfecciona ahí, ¿qué le dice el Estatuto Tributario? Ahí es cuando se debe hacer la factura. Incluso hay norma expresa en el Estatuto Tributario, y es que cuando se pacta en ventas a plazos,
o en ventas por instalamentos, la norma dice que la factura debe hacerse en el momento en que las partes acuerdan la negociación, aunque posteriormente vaya a colocarse la condición de que yo voy a ser dueños cuando él termine de pagarme la última cuota. Es que eso es la condición que la colocamos en la factura, pero él ya está en la obligación de facturar. Es decir que en el estatuto tributario no le permitirían decir, le hago la factura cuando usted me pague la última cuota. No, porque la operación se entiende realizada cuando ya hay acuerdo sobre el precio y la cosa. Ah, ok. Pero el proveedor sí se puede reservar para sí el derecho de propiedad, aunque haya hecho la factura. No, es que, claro, es que cuando yo le vendo, la norma me dice, haga la factura, pero el vendedor dice que él sigue siendo dueño hasta que le pague la última cuota. Esa ya es una condición del contrato de compraventa, pero no lo exime de la obligación de hacer la factura. Pero mire, yo le coloco a la persona a la que le estoy vendiendo de que él va a ser el dueño solo cuando me pague la última cuota. Eso lo puede colocar en el contrato de compraventa, lo puede colocar incluso en la factura, pero él en el momento en que perfecciona la operación es cuando debe hacer la factura. Ah, ok, listo. Entonces más bien yo plantearía mi caso diciendo, a ver, el proveedor se reserva el derecho de propiedad hasta tanto reciba el pago total. Sí, El proveedor sí, eso lo puede colocar. se reserva el derecho de propiedad hasta tanto reciba el pago total. Listo, entonces si hace la Pero factura, pero 615, se reserva el derecho de la propiedad. Sí, sí. Bien, ya vamos para el caso de Gloria, tranquila. Ahora, doctor Casanova, como aquí somos tan creativos, se me acaba de ocurrir lo siguiente. ¿Qué tal si hacemos un contrato de arrendamiento sobre la máquina durante esos 6 meses con la opción de compra dentro de 6 meses? Es posible que se le dé a eso la forma legal de un arrendamiento, pero creo que yo mismo tengo la respuesta. A ver, si usted me corregirá. Pero sería operativo. Sí, se puede pactar un arrendamiento operativo y hacer al mismo tiempo una promesa de compraventa donde diga, dentro de 6 meses, si me da 500, se queda con la máquina. Porque de pronto lo que quiere el proveedor es conservar de manera total esos derechos sobre la máquina, no ponerse a reconocer un ingreso por venta de máquina por la incertidumbre del pago. Entonces él propone eso, pues se lo alquilo durante 6 meses, me da 500 millones y en 6 meses me da otros 500 y ahí entonces perfeccionamos la promesa de compra-venta. Porque fíjese que, por ejemplo, si se da una figura como esa, que de hecho la he visto también en tema de bienes inmuebles, si se dan esas figuras, de todas maneras la operación toma la forma de una compra, aunque se le haya dado la forma legal de un arrendamiento, toma la forma financiera de una compra, o sea que de todas maneras el comprador tendría que reconocer esa propiedad desde el momento en que la recibe. Y recuerdo, no sé, usted me corregirá, que ahora el estatuto tributario dice, los arrendamientos se tratarán para efectos fiscales igual que como se traten para efectos financieros. Sí. Eso lo dice la reforma, Por eso, ¿verdad? entonces, si se trata de un arrendamiento operativo, doctor, en donde usted me va a estar pagando los cánones mes tras mes, voy haciendo la factura en la medida en que va pasando cada mes. Sí. Y al finalizar, si yo le voy a vender a usted como lo que le estoy vendiendo para mí, que soy la persona que he entregado en arrendamiento operativo, para mí es un activo fijo, entonces al final me tocaría hacer la factura correspondiente a la venta de un activo fijo. No, usted es vendedor de maquinaria. O sea, para usted está vendiendo el inventario. Pero es que usted me dijo que lo entregaba en arrendamiento operativo. Sí, porque como le digo, es posible que el proveedor quiera guardarse como garantía la titularidad total del activo y entonces se inventen una figura de primero alquilarlo y se lo vendo dentro de 6 meses. Pero realmente la esencia financiera de eso es una compra con pago aplazado. Entonces en los estados financieros generaría reconocimiento de propiedad, planta y equipo y cuenta por pagar, aunque haya un contrato de arrendamiento. Porque ahí lo que ocurre es que hay un arrendamiento, pero hay un contrato de compraventa también sobre el mismo activo. Entonces cuando usted analiza todo eso en conjunto, usted dice, no, esta gente compró el activo. Entonces tendrá que reconocerlo como compra. Mejor dicho, el invento no funciona, porque a la final
es una transacción de compra y de venta. Bueno, Sí, pero mientras tanto diga. estamos cobrando un arrendamiento mensual, ¿cierto? Sí, Ahí es donde le digo, doctor, la norma tributaria le dice, por el arrendamiento mensual, entonces usted tiene que generar la factura. Y si al final va a vender el activo, entonces genera la factura por venta del activo. bueno, ahí Tributalmente podría debería haber, ser lo sí, mismo. ahí podría haber una diferencia entre lo fiscal y lo contable, porque de todas maneras contablemente sí se analiza la operación en conjunto, el arrendamiento con esa transacción de compra al final, y con todo eso se concluiría que de todas maneras hay que reconocer el activo. Bueno, voy a proponer un caso como el que está planteando Gloria. En el caso de que no haya una factura sino una escritura. Bueno, de todas maneras, si una entidad vende un inmueble, igual tiene que hacer una factura. Eh, Eso es lo que he aprendido, ¿no? Del doctor Casanova. ¿Sí o no, doctor Casanova? Sí, doctor, en materia de facturación, sí, venda activos fijos o venda activos móviles del inventario, tiene que hacer factura. Y en Perfecto. materia de lo que son inmuebles, doctor, uno puede ser el tratamiento contable y el tratamiento fiscal lo dijo la reforma tributaria. Ah, claro, En el ya artículo recuerdo. Artículo 28 de la 28. reforma tributaria, que es el artículo 28 del estatuto, dice que en el caso de inmuebles, tributariamente el efecto se muestra solamente es cuando se haga la escritura pública de compraventa, doctor. Perfecto, por O fin sea que encontramos contablemente uno. usted puede tener, Claro, usted podría contablemente tener riesgos y beneficios porque los pacta con el cliente y lo podría reconocer contablemente en los estados financieros, pero tributariamente el efecto solo se muestra es cuando se haga la escritura. claro, entonces de ahí voy a sacar este segundo caso. Vamos a decir aquí ejemplo 2. Del ejemplo 1 ya vimos que de todas maneras hay que hacer la factura, y aunque haya una condición resolutoria condicionada al pago, de todas maneras se debe reconocer la transacción desde el momento en que se recibe la máquina, y desde el momento en que se entrega el proveedor reconocerá la venta. Fíjese este ejemplo 2. La entidad A es propietaria. Hola, ¿me están escuchando? Buenas noches. Ves que me apareció un letrero de finalización de llamada, me asustó. Ese solo me aparece cuando se cae la llamada. Bueno, vamos al caso, al ejemplo 2. La entidad A es propietaria de un lote de terreno y ha firmado una promesa de compra-venta con la entidad B. El inmueble tiene un precio de 1.000 millones. La entidad A entrega el inmueble a la entidad B en diciembre del 2017 y recibe un primer pago de 500 millones. Los otros 500 millones se recibirán en 5 pagos semestrales. Cuando se haya recibido la totalidad de los pagos, se otorgará la escritura de venta. Perfecto, entonces este caso sí, ahora recuerdo que la reforma establece eso. En el caso de bienes inmuebles, dice la reforma tributaria, en el caso de bienes que requieran escrituración, la venta se reconocerá para efectos fiscales, o la compra, cuando se otorgue la respectiva escritura de venta. Entonces, ¿qué ocurre? La entidad compradora o el comprador debe reconocer el terreno como propiedad, planta y equipo, o propiedad de inversión puede ser también, desde el momento en el cual recibe el inmueble.
en ese mismo momento reconoce una cuenta por pagar por los 500 millones que adeuda. Entonces, fíjese, el hecho de que no me hayan entregado la escritura no me quita a mí los riesgos y ventajas. Yo sigo teniendo riesgos y ventajas sobre ese activo. Por ejemplo, el más palpable, la valorización. Si desde ese momento en adelante ese terreno se valoriza, yo ya me comprometí o más bien el vendedor ya se comprometió en que me lo vende en 1000, no me puede cobrar más. Pero también si de ahí en adelante el terreno se desvaloriza, yo ya me comprometí a pagarle 1000 al vendedor y no me puedo retractar porque me tocaría pagar también una cláusula, un destrate por echar atrás el negocio. Entonces, en los estados financieros del comprador va a aparecer un lote de terreno desde el año 2017 y una cuenta por pagar de 500 millones. En los estados financieros del vendedor, ese terreno tiene que ser dado de baja, se retira de los estados financieros porque precisamente ya no tiene el control sobre ellos, sobre ese activo. Pero para efectos fiscales, nos aclara el doctor Casanova y lo dice la reforma tributaria, se reconoce la transacción cuando se haya perfeccionado la escritura pública. ¿Qué más nos puede comentar, doctor Casanova, de ese caso? No, una pregunta de materia contable, doctor. ¿Qué pasa si hay un terremoto? Bueno, en este caso, como es un terreno, el único problema es que se abra la tierra, ¿no? Y justo se abra por el lote que compré. Pero bueno, digamos que hay un... Sí, señor. Sí, en caso de que haya digamos que sea un evento, por ejemplo. No, digamos que sea un edificio, que no sea un lote solo, sino un edificio. Sí. Y se cayó el edificio. Probablemente si el negocio lo hicimos así, haya una cláusula donde se pacte que una de las dos partes, que en este caso creería yo debería ser el comprador, tiene que tener una póliza o tiene que pagar una póliza que cubra los riesgos precisamente sobre ese inmueble. El comprador tiene entonces el inmueble reconocido en su estado financiero y una cuenta por pagar. Ocurrió el siniestro, terremoto, inundación, incendio, motina, sonada, se estrelló un avión, no sé, alguna cosa, se cayó el edificio y hubo una pérdida. Entonces yo, comprador, pagué, perdí el edificio. Bien, y tenemos que mirar qué dice el contrato. El contrato probablemente diga que yo de todas maneras tengo que pagar los 500 millones, pero como tengo una póliza y el beneficiario de la póliza, si yo fuera el que hiciera este contrato, pondría como beneficiario de la póliza al vendedor, que es el que tiene que recibir el pago de los 500 que se adeuda. Entonces siempre va a mediar una póliza, pero igual si el comprador sufre un siniestro, tendrá que reconocer la pérdida, viene la aseguradora a darle pues su indemnización, de lo cual él tendrá que pagarle la plata al vendedor. Pero todos esos detalles tienen que quedar en el contrato de compra-venta. Ok. ¿Listo? Bueno, amigos, ¿alguno de ustedes tiene alguna pregunta respecto de este caso? Por aquí nos dice Rosario que se compra un inmueble sobre planos y se pagó más del 75% o el total. También un caso muy interesante, Rosario y compañeros, porque fíjese que aquí yo utilizo una frase que es la siguiente: vender sobre planos no es vender y comprar sobre planos no es comprar. Bien, cuando se compra sobre planos, entre comillas, ya me toca ponerle comillas al término porque realmente es un término, una ficción comercial. Cuando se compra sobre planos, lo que se está haciendo es un contrato, una promesa de compraventa. Hay unas estipulaciones en cuanto al pago. Entonces lo que se hace es que se empieza a pagar incluso antes de que se empiece a construir el activo. Sucede algo muy similar a lo que hablábamos de aquella máquina que yo le pago al proveedor y él apenas la va a ensamblar. Si yo compro sobre planos, yo no puedo decir que tengo propiedad, planta y equipo, porque entonces alguien levantará la mano y me preguntará, a ver, ¿dónde está el activo tangible? Y yo, ¿dónde está el edificio para yo decirle que ese es? No existe todavía. Como el edificio no existe, yo todavía no puedo decir que tengo propiedades, planta y equipo, sino que tengo un anticipo. Ya cuando el edificio se vea, ¿sí? Cuando se diga, uy, ya están construyendo, pues usted podrá, si quiere, hacer un corte de obra, evaluar
cómo va la construcción y va reconociendo la propiedad planta de equipo, pero no está obligado. La verdad es que en ese caso yo prefiero mantener ese anticipo hasta tanto el vendedor me diga tenga las llaves, porque ese tipo de contratos suelen ser contratos de llave en mano, donde usted paga y simplemente cuando está listo lo llaman y le dicen venga por su apartamento, venga por su bodega, aquí están las llaves. Entonces, yo sí prefiero siempre en esos casos, en el caso de las compras sobre planos, reconocer esto como un anticipo hasta tanto se haya materializado la venta, la recepción del inmueble. ¿Listo? Bueno. Doctor, y recuerde que cuando yo compro en planos, la posibilidad de que me entreguen el inmueble, al comprar en planos tributariamente no hay transacción todavía sobre el inmueble. Hay que esperar a que se haga la escritura pública de compra-venta. Perfecto. Entonces, fíjese que en ese caso yo preferiría no generar un tratamiento financiero distinto, sino que le daría el mismo tratamiento que se le da para efectos fiscales cuando se haga la escritura. A menos que haya una situación especial en la cual yo reciba el inmueble antes de que me hagan la escritura. No sé, por ejemplo, me entregaron la oficina, pero todavía hay un litigio y no ha sido posible aún hacer la separación de las matrículas inmobiliarias, alguna situación particular. Entonces yo recibí la oficina, pero no he recibido la escritura. Si eso llegara a ocurrir, pues yo reconocería ahí la oficina y esperaría a tener la escritura para darle el tratamiento fiscal. Pero en condiciones normales, yo diría, démosle el mismo tratamiento fiscal. Cuando se haga la escritura, entonces se reconoce el activo. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos dice por aquí Sandra? Bueno, ahí, mientras Sandra acaba de escribir, hay otro caso que me gustaría plantear y es el siguiente. Ejemplo 3. Incluso ahorita vamos al material de formación y revisamos a ver qué otros casos tenemos allá que sean interesantes. Una entidad compra o compró una planta de generación de energía con un costo de 200 millones. La planta está lista en la bodega del proveedor, pero este debe instalarla. El acuerdo es que el precio incluye instalación. Bueno, ahorita, Sandra, ahorita al final le doy unos minutos al doctor Casanova para que nos hable de la pregunta que estás haciendo. Entonces, doctor Casanova, para que tenga ahí listica la respuesta sobre la diferencia entre anticipo y pago anticipado. Bien, entonces vamos al ejemplo 3, donde una entidad compra una planta de generación de energía. Entonces, supongamos que necesito una planta para mi empresa, voy allá donde venden las plantas generadoras de energía y digo, necesito esta planta, ¿cuánto vale? 200 millones. Y le digo, tenga, le pago. La planta ya está fabricada, ya está lista. Lo que pasa es que por obvias razones esa planta ellos mismos la tienen que llevar a mi empresa y me la tienen que instalar. Yo no sé instalar eso. Bien, es distinto ir y comprar un televisor donde yo simplemente lo saco de la caja, boto el manual de instrucciones, conecto el televisor y lo prendo. Y él funciona, es solamente conectar y prender, plug and play. Pero cuando hablamos de una planta de generación de energía, estamos hablando de otra cosa. Es una máquina, pero hay que llevarla hasta allá, hacerle un emplazamiento, una instalación eléctrica y ponerla a funcionar como es. Entonces el cliente generalmente no está capacitado para eso y pues en el precio le incluyen la instalación. Entonces la pregunta es, en ese punto, cuando yo entrego los 200 y me hacen la factura que dice una planta eléctrica instalada, eso fue el 20 de diciembre. Y entonces me dicen, listo, la instalación se la haremos el 30 de enero, allá dentro de mes y medio, porque pues ya vamos a salir a vacaciones.
y entonces de acuerdo con programación el 30 de enero más o menos se la estaremos instalando. Entonces la pregunta es, ¿yo debería reconocer esa propiedad planta y equipo en ese momento? ¿O digo que los 200 son un anticipo? ¿O qué tratamiento debería darle allí? ¿Qué opinan ustedes, amigos? Entonces, bueno, hay 3 personas, John, Sandra, Gloria, que me están diciendo que es anticipo. Rosario se está inclinando por decir que ya es propiedad planta y equipo. A ver qué me dicen los demás. Entonces Rosario me dice, ya tiene los riesgos. Bueno, realmente en ese momento algunos riesgos los tiene ya el comprador, otros riesgos los tiene el vendedor. Entonces, allí se presenta un tipo especial de transacción, ¿sí? Se llama una venta con instalación posterior o una venta con servicio posterior, ¿bien? Es una venta que se perfecciona solamente cuando el proveedor venga y me instale la planta. Porque ¿qué pasa? Si él no me instala la planta, pues entonces hasta me tendrá que devolver la plata, porque el convenio es que él viene y me la instala. Es una venta con instalación. Y ojo que es una instalación importante. No es conectar un cable y prender, como el caso del televisor. O la lavadora. Si usted va y compra una lavadora y allá le dicen, ah, bueno, nosotros se la mandamos y le mandamos a alguien que se la conecte. Pero esa instalación no es una instalación importante, ¿sí? La instalación de la lavadora la podría hacer uno mismo. Entonces, realmente no es importante la instalación de la lavadora. Pero instalar esa planta de generación de energía sí es importante. No es desempacar y conectar. Entonces fíjese, y aquí les voy a dar un adelanto de la sección 23 de ingresos, que va a ser una sección muy interesante de discutir también con el doctor Casanova, porque en la norma hay varios elementos o varios ingresos que tienen un tratamiento especial. Entonces, ojo, me dice la sección 23, cuando hay venta que requiera una instalación posterior, y esa instalación posterior es significativa, es importante. Es más, si el activo no se instala, no sirve, no funciona. Mire que un televisor ya viene listo para usar. Un televisor lo conecta usted en cualquier parte y funciona. Una planta eléctrica como esta no. Tiene que tener un emplazamiento especial, tiene que tener unas instalaciones, unas condiciones especiales. Entonces, si la venta del activo involucra la instalación posterior, el vendedor no puede reconocer la venta hasta tanto no haya realizado la instalación, ¿sí? Condición especial de reconocimiento de ingresos, sección 23. Y recuerden que alguna vez les dije que la norma que mejor habla y de manera más completa sobre el tema de control es la sección 23, la norma sobre ingresos, porque es la que me define así, con ese nivel de profundidad, cuándo es que el vendedor se desprende de los riesgos y ventajas. Entonces me ayuda mucho para entender cuándo es que el comprador asume los riesgos y ventajas. Entonces en ese caso, fíjese, dejé los 200 millones allá, hasta me dieron la factura de la máquina y todo, pero me la tienen que venir a instalar y es una instalación importante. Yo no puedo decir todavía que tengo propiedades, planta y equipo. Bien, entonces no voy a decir que tengo propiedad, planta y equipo hasta que no vengan y me instalen la máquina, es decir, hasta el 30 de enero cuando me instalen la máquina y quede funcionando. Bien, así tenga la factura. Es más, puede que hayan traído la planta y me la hayan dejado aquí en la bodega mía. O sea, digamos que ya se cumplió la condición de la entrega del activo. Y entonces ya me hicieron la factura y todo, pero falta que vengan y la instalen y eso es un camello, mejor dicho. Entonces, en mi estado financiero va a aparecer un anticipo por compra de máquina, aunque la máquina ya esté aquí, pues no la han venido a instalar. ¿Listo? Entonces, quisiera saber, doctor Casanova, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿O el tratamiento fiscal sería igual? Doctor Casanova, ¿anda por ahí? Sí, doctor. Bueno, entonces, las normas de la reforma tributaria dicen que el tratamiento de los ingresos, los costos, los activos y los pasivos en materia tributaria
deben hacerse en la forma como lo hagan las normas de contabilidad. Y si la reforma tributaria dice algo distinto, entonces se hace lo que diga la norma tributaria. Es decir, que en este caso debe atenderse a lo que dice la norma contable en materia de adquisición de activos. Eso lo respeta la reforma tributaria. Y aquí no hay diferencia con la parte contable porque la tributaria va a la norma contable para decir, si allá se entiende que ya debe registrarse en el activo, así debe hacerse y así lo acepta la parte fiscal, doctor. Perfecto, muchas gracias. Entonces fíjese lo que está ocurriendo. Desde el punto de vista del comprador, él va a decir anticipo para compra de máquina. No importa que le hayan hecho la factura, él va a decir anticipo. El 30 de enero que vengan a instalar la máquina, hagan todos esos trabajos, harán un acta de entrega, ¿no? Hacen un acta donde dicen, mire, ya está funcionando, hicimos estas pruebas. En ese momento el comprador va a decir, tengo propiedad, planta y equipo. Por parte del vendedor va a ocurrir lo mismo. Él hace una factura, tiene IVA, tiene retenciones, tiene todo eso, pero él no va a decir que tiene ingresos, sino que va a decir que tiene un anticipo para la venta e instalación de esa máquina. Y en enero, cuando haga la instalación y haga el acta de entrega y todo eso, entonces tomará ese pasivo que tiene en el anticipo y lo llevará a la cuenta de ingresos y tomará ese valor que tiene, a ver cómo fue, anticipo contra la cuenta de ingresos. Claro que sí, no se genera cuenta por cobrar al cliente porque el cliente ya le pagó. Entonces en ese caso el tratamiento sería igual, pero tenga en cuenta esto. Una venta o una compra más bien que requiera instalación posterior y esa instalación es importante a tal punto que yo no la sé hacer y si no se instala no funciona el activo, entonces el activo no se reconoce hasta que no esté instalado. Si la compra es de un activo cuya instalación no sea importante, ojo, por ejemplo, compré una nevera, ya pues una nevera la compra y la conecta y funciona, ¿sí? De pronto lo que pasa es que el proveedor me ofreció un servicio de venir a instalarle una manguerita para el agua y no sé qué, pero no es una instalación material, o sea, la nevera funciona, yo la conecto y funciona, entonces en ese momento sí reconozco la venta. Pero si la instalación es parte importante de la compra del activo, el activo no se reconoce hasta que no esté instalado. Y nos dice Gloria, es decir que el vendedor solo reconocería la venta hasta la entrega y pago de la máquina, digo fiscalmente. No, Gloria, fiscalmente va a ser lo mismo que en los estados financieros. Y en los estados financieros decimos, si la instalación es importante, el comprador solo reconoce la compra cuando le instalen y el vendedor reconocerá la venta cuando instale. O sea, en enero, pues. Si la instalación no es importante, entonces desde el momento en el cual se haya pactado la venta ya se reconoce el ingreso por parte del vendedor y la compra por parte del comprador. Un caso de este último es, por ejemplo, usted puede ir a un almacén donde venden electrodomésticos, compra una lavadora y le dicen la lavadora vale 800.000 pesos. Opción 1, consiga una motocarro y se la lleva usted mismo y usted mismo la instala. De pronto uno dice, yo no tengo tiempo, yo no, más bien que me la instalen. Entonces usted paga los 800.000 pesos, deja la lavadora allá y usted se va a seguir con sus funciones. Y ellos, usted fue un viernes por la tarde, entonces ellos el sábado no despachan ni el domingo, el lunes era festivo, entonces el martes consiguen una motocarro, le mandan la lavadora y va un muchacho que se la instala. Pero realmente la instalación ni es muy costosa ni es muy importante para el funcionamiento del activo. La instalación es algo menor. Entonces, en el caso de la lavadora, sí, desde el mismo viernes que usted fue y la pagó y le dieron la factura, el vendedor ya reconoce la venta. Aunque no la haya entregado, pero sí hace una separación y dice, esta lavadora es de fulano de tal. Pero si es importante la instalación, la venta por parte del vendedor y la compra para el cliente tiene que reconocerse cuando se haga la instalación del producto. Bueno, voy a darle unos minuticos al doctor Casanova. Hay una pregunta que hizo Sandra. Aquí la tengo resaltada. Bien, ahí se la pongo nuevamente al doctor Casanova. Sí. Y esta que acaba de hacer por aquí, Gloria Vargas. Ahí están junticas, doctor Casanova. Tiene usted la palabra.
Bueno, hasta el 31 de diciembre del 2016 habían varias sentencias del Consejo de Estado donde decía, cuando se haga la transacción, usted tiene que distinguir si se trata de un anticipo o si se trata de un pago anticipado. ¿Qué es el anticipo? Según el Consejo de Estado, es cuando el dinero que me entregan a mí tiene la connotación de préstamo. Ejemplo, si el señor va a arrancar la construcción de la obra y yo le anticipo el 40%, como todavía no ha adquirido derechos, eso es un mecanismo de financiación, evento en el cual el dinero que le entrego tiene la connotación para mí de anticipo y para él tiene la connotación de pasivo. Eso es entonces lo que ha dicho el Consejo de Estado hasta el 31 de diciembre del 2016. Ahora miremos qué ha dicho el Consejo hasta la misma fecha, el Consejo de Estado, de lo que es un pago anticipado. El pago anticipado es donde usted no queda debiendo, sino que para usted ya se realiza el ingreso. Esa es la diferencia. Entonces, anticipo, según el Consejo de Estado, es préstamo y el pago anticipado ya es ingreso. Para el 2017 ya me toca que distinguir a mí con las normas internacionales cuándo hay anticipo y cuándo para mí hay ingreso. Pero hagamos un ejemplo bien sencillo de pago anticipado. Yo le digo al cliente, el sacrificio de la res en el próximo año le vale, por decir algo, 500,000 pesos. Eso vale el sacrificio de la res, coloquémoslo más sencillo, en este año, vale 500,000 pesos. En el próximo año le vale el sacrificio del animal 520,000 pesos. Si usted me paga hoy de una vez los 500,000 pesos, yo le sacrifico en el próximo año. Entonces, en este caso, como usted me está pagando, ya no tiene la naturaleza de préstamo, sino que tiene la naturaleza de pago anticipado, evento en el cual es ingreso. Y si es ingreso, tiene que hacerse factura, practicarse retención por ICA, o sea, toda la parafernalia tributaria. Eso es, doctor. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y por aquí hay una preguntita que hace Gloria. Y el IVA, volviendo al caso donde el doctor Casanova nos decía que la factura se hace en el momento en que se realiza el hecho económico. ¿Qué pasa con los IVAs? Puede ser en ese caso que nos acaba de plantear, en donde el pago se hace en diciembre y el servicio se va a prestar en enero. Y lo segundo es en el caso en el cual el vendedor vende la máquina y hace la factura, pero tiene que hacer el proceso de instalación posterior. Entonces, ¿ahí qué pasa con el IVA y las retenciones? Es que ahí está vigente el artículo 615 del Estatuto Tributario que dice que yo debo facturar es cuando se realice la operación. ¿Y cuando realizo la operación? Cuando ya para mí hay ingreso, doctor. O sea Por que... eso lo recomendable es, sí. Lo recomendable es que se haga la factura cuando yo ya tengo el derecho o tengo la connotación de que eso lo puedo registrar en la cuenta 4 del ingreso. Mientras tanto, no es recomendable hacer factura. O sea, haga un recibo de caja y haga un contrato. Sí, así es. Recibo de caja y contrato. Y el tema de la facturación es delicadísimo. Porque yo solamente la podría hacer es cuando yo ya pueda afectar la cuenta 4 del ingreso. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Sí, claro, Gloria, no facturar antes. O sea, por eso a mí me gusta mucho esta discusión con el doctor Casanova, porque a la final, cuando el doctor Casanova habla del reconocimiento del ingreso para efectos fiscales y de la facturación para efectos fiscales, es como si estuviera hablando de NIF, porque en los principios son muy similares. La realización del ingreso. Y entonces nos quita ese banquito de que cuando hay factura hay ingreso. Más bien, cuando hay ingreso es que se debería reconocer la factura, que es algo distinto. Es distinto decir... Esa es una excelente conclusión. Exacto. La factura no genera ingreso, sino que el ingreso es el que genera la factura. ¿Listo? Así es. Perfecto. Entonces, fíjese, todo esto para discutir precisamente el tema del control aplicado a propiedades, planta y equipo. ¿Sí? Recurso controlado. Vale la pena también discutir o aclarar esto. Me dice que el recurso debe ser controlado producto de hechos pasados. Recuerde que como las normas están escritas
con un enfoque de presentación de estados financieros. Entonces, este tema de hechos pasados lo que significa es que a la fecha de corte de los estados financieros, al 31 de diciembre de cada año, ya haya ocurrido el hecho que genera control sobre el activo. Bien, si la transacción, por ejemplo, si doy el anticipo en agosto y me entregan la propiedad, planta y equipo en septiembre, pues no hay problema. Al 31 de diciembre ya ocurrió toda la transacción. Entonces hay que estar muy pendiente más que toda la fecha de cierre de que no me queden activos reconocidos que yo todavía no controle, o que habiendo ya recursos controlados de pronto no me queden en el estado de situación financiera. Entonces eso significa ese tema de hechos pasados. Y bueno, viene esta discusión acerca de los beneficios económicos futuros, ¿sí? Hay dos tipos de beneficios. De una vez voy a dejar aquí el esquemita porque este va a ser materia de discusión para nuestra sesión de el próximo jueves. Por aquí. Y simplemente voy a decirle aquí beneficios económicos. Ojo que los beneficios tienen que ser económicos. No sirve otro tipo de beneficios. Ay, es que esto me genera una gran satisfacción. Ese no es un beneficio económico. Bien, el beneficio tiene que ser económico. Y hay dos tipos de beneficios económicos. Y con esto vamos a terminar nuestra disertación de hoy. Los dos tipos de beneficios económicos son estos que ustedes van a escribir en este momento. Una forma de recibir beneficio económico es ¿cuál? A ver, ¿quién se anima a participar? Una forma de recibir beneficios económicos es... A ver, bueno, ahí están. Lo que pasa es que están dichos de otra manera. John Belandia está diciendo ahorro. Y esa la podemos también expresar así. Una disminución de costos. Esa es una forma de beneficio económico. La otra forma de beneficio económico es un incremento en los ingresos. Perfecto, Sandra. Nos dice Lida, el usufructo. Claro, el usufructo genera ingresos, o sea, está en el segundo, incremento en los ingresos. La valorización, también la valorización es susceptible de generar un ingreso futuro. Bien, entonces, básicamente los beneficios económicos los vamos a resumir en estos dos. Disminución de costos y vamos a decir también incremento en ingresos. O sea que para decir que un elemento de propiedades, planta y equipo genera beneficios económicos, tenemos que ser capaz de demostrar que genera una de estas dos situaciones, una disminución de costos o un incremento en los ingresos. Entonces vayan pensando en sus empresas, en sus casos, de cómo en algunas ocasiones se hacen o se compran cosas que no generan ningún beneficio, que no disminuyen costos y que no incrementan ingresos, que por el contrario disminuyen ingresos e incrementan costos. Y hasta es válido que utilicemos las teorías de Kiyosaki, donde muchas veces dice que lo que parece un activo resulta siendo un pasivo. Entonces, bueno, mis amigos, con esto vamos cerrando. No sé si hay alguna observación adicional. Y si no, entonces nos vemos el próximo jueves en punto de las 6 de la tarde. Ay, por aquí nos escribía Alejandra. Claro que me escribió por el privado. Voy a hacerlo público. No sé, Alejandra, si me vaya a perdonar por esto. Vamos a ver. En el caso de tener un predio que se tiene registrado como terreno, pero ya tiene construcción, la cual no se ha legalizado, ¿se podría reconocer propiedad, planta y equipo? Propiedad en la cual se puede obtener beneficios. Mire que sí, mi estimada Alejandra. Simplemente usted va reconociendo la construcción al costo. Usted dice, compré cemento, compré ladrillos, pagué mano de obra, compré tejas.
y eso me costó 50 millones, eso es propiedad, planta y equipo suyo. Lo que pasa es que tiene que ir y legalizar la construcción, ese ya es otro asunto, ¿bien? Pero el hecho de que la construcción no esté legalizada no significa que no la deba o no la pueda reconocer. Sí se tiene que reconocer y se medirá por el costo que suponga su construcción. Bueno amigos, muchísimas gracias por la participación. Vamos a ver qué nos está escribiendo Sandra por aquí. Bueno, con muchísimo gusto. Y entonces nos vemos el próximo jueves. Que el Señor les bendiga.